Bueno, la verdad es que después de este reportaje de Carlos Pinto y los antecedentes tan claros, ha pasado más de un año de esta situación y al parecer cada vez, está más claro que este crimen fue preparado, que este crimen fue, ¿no es cierto?, planificado y varios días antes por esta pareja, por esta polola, por esta joven de 15 años y este asesino de 23 años. Estamos en contacto con la madre, estamos con Beatriz Olea. Beatriz, ¿cómo está? Bueno, no es fácil recordar todo esto, ver, es bien impactante el reportaje de Carlos y bueno, estamos a días de que empiece el juicio oral. Me imagino, Beatriz, que usted lo que más hoy día quiere es justicia, ¿no? Ha hecho una lucha incansable por conocer la verdad. Hola, buen día a todos. Nosotros aquí hemos hecho, si bien tú lo dijiste, una lucha incansable para obtener justicia y obtener una ley de responsabilidad penal, que se reforme la ley de responsabilidad penal que hoy día tenemos los menores, porque la menor hoy día no va a tener una pena mayor a 5 años. Entonces nosotros creemos que es injusto porque ni siquiera queda con un papel de antecedentes sucios, ni sus huellas dactilares, nada. Ella sale a hacer su vida. Beatriz, ¿qué tal? Habla Montserrat. Bueno, acá hay hartos temas que conversar contigo. Está lo que tú planteas, ¿no? Para usted es importante que este caso no solamente quede en la dolorosa, macabra y también sádica muerte de Tomás, sino que ustedes buscan, porque hay que señalar que en nuestro país, cuando los delitos se cometen de los 14 a los 16 años, la pena máxima son 5 años, ¿no es cierto? De los 16 a los 18 la pena máxima son 10 años. Y en ese sentido, para ti, la visión que tú tienes es que quien habría sido la autora intelectual, al menos del asesinato de tu hijo, debiera recibir una pena mucho más gravosa. ¿Eso es lo que tú esperas en este minuto? No solo lo que yo espero, Montserrat, es lo que esperamos todos, es lo que espera un pueblo, es lo que espera las comunas alrededor, es lo que espera este país. No podemos normalizar que un homicidio calificado lo podamos pagar con 5 años. Que es el máximo, que le pueden dar 3. Y todos sabemos cómo funciona la justicia en Chile, o sea, con 1 año y medio podemos estar afuera. Ella sale a hacer su vida, ella sale a rendir una prueba, a estudiar, sin un castigo de la sociedad, o por lo menos del Poder Judicial. ¿Se ha acercado a ti porque la ley no lo permite? Así es. Beatriz, ¿se ha acercado a ti en este tiempo la familia de ella? Entiendo que hace 1 año reporteamos este caso a fondo, que viven cerca ahí en la comuna, digamos. ¿Has tenido algún acercamiento, alguna conversación con la familia de esta niña? No, solo el impas el día 24 de diciembre. ¿Qué pasó ese día, Beatriz? ¿Perdón? ¿Qué pasó ese día, el 24 de diciembre? Tuvimos una discusión de palabra con la familia de la menor. Y de agresiones físicas. ¿Se encontraron en la calle, digamos? ¿En una situación pública? No, nos encontramos en un condominio que está cerca acá, donde vive mi primo, y yo fui a ver a la familia de mi primo, a pasar la fiesta con ellos. Claro, la Navidad. Nunca han logrado, nunca, Beatriz, se ha logrado quizá una conversación. Ellos nunca han golpeado tu puerta, te han llamado para poder hablar. Ellos creen en la manipulación de la menor, que el Tomás Ignacio la violentó de alguna manera, siendo que las pruebas así dicen, y nosotros esperamos demostrar en el juicio que nunca fue así. Bueno, palabras de la menor el día de la
control de detención, palabras de ella misma, dijo que nunca había sido así. ¿Qué sabías tú acerca de esta joven, Beatriz? Esta joven era compañera de tu hijo, compañera de curso, estuvo en el funeral, participó también de todo, de la preocupación en esas horas que no se sabía nada de Tomás. ¿Tú sabías de ella? ¿La conocías? ¿Era del grupo de amigos o de amigas de tu hijo? Ella sí, es de acá de San Vicente, es hija de un scout, donde nosotros nos conocíamos hace muchos años, donde yo había sido scout junto con ella. Ella no era compañera de mi hijo, ella había llegado al establecimiento, al Colegio Nehuen, el segundo semestre del 2018 y estuvo hasta el primer semestre del 2019 cuando cometió este horrendo crimen. Participaron juntos en los scouts y anteriormente habían participado en otras actividades donde el Tomás participaba. ¿Tomás te había hablado de ella alguna vez o no? Por supuesto, yo a los amigos del Tomás los conocía. Beatriz, por eso dígame. Beatriz, estamos a unos días de que comience el juicio oral. Cada vez hay más pruebas, hay más antecedentes. En ese sentido, ¿te ha sorprendido algo? ¿Te has comunicado con la Fiscalía? ¿Has tenido conocimiento de cómo ha avanzado la investigación? A mí todos los días me sorprende que una menor haya sido capaz de participar en un homicidio calificado con 15 años, que lo hayan planificado desde mayo. Aquí quien le mostró el lugar a Ulises Ladrín fue ella. ¿Cómo es eso de que lo planificaron desde mayo? Ese es un antecedente, al menos para nosotros, nuevo. ¿Qué se ha sabido de eso? Eso es parte de la investigación que tú has ido conociendo, ¿no, Beatriz? Por supuesto, y es parte de la investigación que se dará a conocer en el transcurso del juicio, donde ellos planificaron paso a paso, el día, todo, cuando podían cometer este horrendo crimen hacia mi hijo. Claro, para que la gente entienda, el crimen ocurrió el 27 de julio, o sea, estamos hablando de prácticamente 2-3 meses antes de que ocurriera el crimen. Ahí hablaban algunas fuentes importantes en los sendos reportajes que mostramos, que precisamente apoyan la tesis de Beatriz, que dicen que esto en la investigación, ¿no es cierto?, fue hecho con bastante tiempo, que buscaron el lugar, la forma y hasta llegar al día, ¿no?, donde a él se le cita a este lugar y se le induce a ir, porque a pesar de que él en algún momento dice que no sabía si podía ir, que lo podían retar, ella insiste y ella lo manipula finalmente para que asista a este lugar. Lo pongo ahí en la mesa porque se nos está sumando mucha gente a esta hora de la mañana, a las 9:54, Beatriz. Beatriz, hemos hablado de la joven de 15 años. Bueno, la persona imputada ya es mayor de edad, tiene 23 años, ¿no es cierto? Él ya puede tener una pena más alta. Este es un crimen que tú sientes que es un homicidio calificado, ¿no?, por la premeditación y por todo lo que hemos hablado. ¿Qué pena esperas para él? Yo no siento que es un homicidio calificado. Está tipificado así. Es un homicidio con alevosía, premeditación y ensañamiento. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué pena? Yo que espero, Ulises arriesga una pena perpetua efectiva. O sea, sí. Se da cuenta la diferencia que hay con la menor que fraguó todo esto. O sea, sí, lo que a ti te molesta, perdón, Monse, lo que a ti te molesta, Beatriz, derechamente, es que tú sientes que es tan responsable la menor como Ulises y las condenas
en este caso son muy distantes, muy diferentes. O sea, por un lado hay una persona que fraguó esto, dices tú, que ideó esto intelectualmente, que le va a salir muy pocos años y a la otra persona puede estar hasta en cadena perpetua. Entonces tú dices, la distancia es demasiado grande para personas que al menos tienen culpabilidades similares, ¿no? Yo estoy de acuerdo que aquí los niños no son malos. Yo estoy de acuerdo que es una menor, que hay que los derechos que resguardárselos, pero aquí todos los menores no son iguales. Aquí estamos hablando de una menor que fue capaz de cometer un homicidio calificado, que lo planificó. Una menor que todos índices, por todos los reportajes que han dado ustedes mismos en la televisión, ella tiene signos psicopáticos tremendos. Claro, sí, que justamente te iba a preguntar, Beatriz, ¿qué se sabe del informe psicológico de esta joven? Porque me imagino que eso va a ser fundamental dentro del juicio que empieza en 2 semanas más. ¿Cuál es un poco el perfil que puede tener esta joven que, según la versión que tú tienes, habría planificado 2 a 3 meses antes el asesinato y habría estado ahí mientras ocurrió este asesinato de un nivel de crueldad que la verdad que a nosotros nos cuesta, y me imagino que a ti más todavía nos cuesta imaginarlo? Estamos en pantalla también junto a Mauricio Valdivia, él es psicólogo, especialista en estos temas. Estamos junto a Luis Ugalde, también nuestro compañero que ha investigado mucho también acerca del caso de Tomás, junto a Pancho Sanfurgo, también nuestro compañero de trabajo. Y estamos también junto a Sergio Torres, ex comisario de la PDI. Y yo le preguntaba a Beatriz, me gustaría, Beatriz, que pudiésemos justamente contestar esa pregunta para luego completarlo con Mauricio Valdivia. ¿Qué has conocido tú respecto a los peritajes psicológicos y psiquiátricos de la joven? Con respecto a los peritajes psicológicos de la menor, yo creo que se va a conocer en el transcurso del juicio porque personalmente no sé nada. Mauricio, ¿qué tal? Buenos días. Yo creo que aquí has estado escuchando la conversación y la verdad es que yo creo que a todos nosotros nos llama tanto la atención todas las características, el sadismo de este caso y el hecho que la involucrada tenga 15 años y la demanda de Beatriz Olea de que ella sea, esta joven de 15 años, sea imputable con una pena mayor. ¿Qué piensas tú respecto a esta, la responsabilidad penal adolescente, la responsabilidad que tiene esta joven y que debiera, el fondo, qué debiera pasar con la legislación respecto a esta responsabilidad? Bien, Monse, buenos días, muchas gracias. Bien, la verdad que mi opinión va a ser algo impopular, va a ser a lo menos poco popular. Aun cuando tenemos que reconocer que aquí estamos frente a una situación altamente sádica, o sea, maquiavélica, como se produjo el hecho, pero en general tenemos que reconocer que la gente dice cómo un niño a los 12 años no va a poder justamente saber diferenciar lo que está bien y lo que está mal. En este caso tiene 15 años, ¿cómo no va a poder diferenciar el bien y el mal? La verdad que esa capacidad se logra tempranamente en la vida. Los niños pequeños saben diferenciar el bien y el mal. Un niño pequeño cuando va al jardín infantil sabe justamente cuando está cometiendo alguna situación que es inadecuada y se ríe. Y se ríe, justamente ahí tenemos la comprobación que cognitivamente los niños tempranamente saben justamente diferenciar el bien y el mal. Entonces cuando la gente reclama y dice, ¿cómo a los 12 años no va a poder? Claro que sí, a los 12 años puede, a los 15 años puede. A los 2, a los 4, a los 5 años hay ocasiones en que sí. Cuando el niño justamente hace alguna maldad y frente a esa maldad se ríe, quiere decir que su capacidad cognitiva le permite diferenciar que está haciendo algo malo, partiendo por eso. Luego tenemos que considerar lo que es la madurez emocional, y es ahí justamente donde mi opinión va a ser poco popular, yo decía. ¿Y por qué poco popular? Porque si vemos la realidad internacional incluso no solamente considera los 14, los 16 años como elemento límite, sino que entre los 18 y los 24 años también se le asigna un grado menos a cualquier delito que se cometa a nivel internacional, principalmente en los países europeos. ¿Qué se logra con eso? Claro, en cierta medida es impopular para lo que quiere justamente la sociedad. La sociedad quiere aplicar un castigo. Farrington, uno de los autores más importantes a nivel internacional en criminología, plantea los 18 años única y exclusivamente marcan el punto en que la sociedad puede o estaría autorizada para aplicar un castigo. Pero
¿Cuándo podemos pensar en que la gente puede cambiar? Justamente hasta que logra lo que se denomina la madurez emocional. Mauricio. Entonces, esta inmadurez emocional que no estaría presente a los 12, no estaría presente a los 8, no estaría presente a los 16 y en algunas ocasiones no está presente ni siquiera a los 18 años, pudiera lograrse tardíamente hasta los 24. Entonces, ¿qué nos ha enseñado hoy día la evidencia empírica? ¿Qué nos enseña entonces el análisis de grandes grupos poblacionales que cometen delitos a esas edades? Es que si les damos una posibilidad, les bajamos en cierta medida en algo la sanción penal y buscamos una resolución que no sea necesariamente penal, vamos a obtener algo que en nuestro país nos llama muchas veces la atención, disminuir la posibilidad de reincidencia. Yo entiendo perfectamente aquí a la mamá de Tomás, ella está en todo su derecho de pedir justicia, pedir que se aplique la máxima cantidad de pena o posiblemente pedir que se le seque en la cárcel. Pero desde las políticas públicas no podemos considerar eso. ¿Y por qué no lo podemos considerar? Porque a los 14, a los 15 años hay algo que involucra esta incapacidad de poder tomar decisiones de manera madura desde el punto de vista emocional. Claro, Mauricio, vuelvo a insistir. Mauricio, perdón, pero hay una diferencia en un actuar de una persona, ¿no es cierto?, impulsivamente, ¿no es cierto?, que una niña a los 15 años impulsivamente, ¿no es cierto?, haga algo, o un joven. Pero otra cosa es planificar algo 2 meses, 3 meses. O sea, tú estás hablando que no hay madurez, que casi no hay un discernimiento normal, pero alguien que opera y que planifica un crimen 2 meses y de esta magnitud. No estamos hablando sobre, yo siento, de lo que tú estás hablando, que es una generalidad. Entonces, el punto es cómo detectamos estas particularidades. Porque los criminales en serie, los asesinos en serie, los depredadores sexuales en serie, lo vimos en el caso de Ámbar, ¿no es cierto? Ya tenía bastante edad, ¿no es cierto? Son seres que son especiales. No entran en... Yo entiendo tu postura y tu posición y tu ponencia ante personas que pueden actuar de una manera impulsiva o cometer algún crimen en una situación especial y única. Pero ¿qué pasa con estas personas, con este ser humano, ¿no es cierto?, de este comportamiento tan cuestionable? Sí, Julio César, yo por eso dije que mi posición iba a ser impopular, aun cuando está basada en la evidencia científica. Es decir, hoy día lo que tenemos que hacer es tomar decisiones basadas en evidencia, no en el corazón, no en el dolor del corazón. Si tomamos decisiones basadas en el dolor del corazón, la verdad que mandaríamos entonces a los niños a partir de los 12 años a un medio penitenciario. Entonces eso es lo que tiene que quedar claro. Yo aquí estoy completamente de acuerdo. El delito es sádico, hay un elemento maquiavélico en la planificación y en la elaboración, claro, pero eso es el caso a caso. En el caso a caso tú tienes toda la razón. De hecho, las conductas psicopáticas, y en eso hay una discusión a nivel internacional, también a nivel científica, la ciencia psiquiátrica infantil plantea que no se puede hablar de trastornos antes de los 18 años, pero hoy día encontramos que hay conductas que son bastante psicopáticas en niños bastante menores. Entonces, sí, tú tienes toda la razón, pero ese es el caso a caso. Cuando hablamos de las políticas públicas y hablamos entonces en qué medida tomamos decisiones, no podemos aplicar sanciones penales a los 15 años, igual que cuando el sujeto tiene 18 o tiene 23 o 24 años. Vuelvo a insistir, en Europa la mayor parte de las cárceles están segregadas hasta los 24 años y justamente es por eso. Vamos a darle la palabra a Beatriz. Beatriz, ahora sí, por favor. Yo lamento enormemente las palabras del señor que está conversando, pero yo le voy a exponer aquí algo. Yo no estoy pidiendo aquí justicia para Tomás porque no va a haber. Yo estoy pidiendo para el futuro, para el resto, para los que vienen, para tus nietos, para tus sobrinos, para que mañana no se topen con una mente enferma como que ya Julio César lo dijo. En el caso de Amanda, vimos que este era un psicópata y todo indica que la menor así también lo es. Ella lo planificó desde el mes de mayo. Ella tiene excelentes notas en el colegio. O sea, hoy día me están diciendo que los menores pueden abortar con 14 años, se pueden cambiar el nombre, pueden decidir con qué padres se van a ir a vivir, pero no pueden pagar un homicidio calificado. Aquí estábamos hablando de algo puntual, de un homicidio calificado.
cometido por la menor, como lo dije en la nota anterior, ella después sale de matar a mi hijo, se encuentra con su madre y se va a almorzar. No conforme con eso, después va, le hace escolta a mi hijo, me da el pésame y disfruta todo lo que está pasando. Yo la vi en el control de detención, ni una gota de arrepentimiento, me miró a los ojos. Yo esperaba ver una cabra destruida y así no lo es. Por eso, si estamos hablando de políticas públicas, hablemos de políticas públicas para este tipo de niños, para este tipo de jóvenes. ¿Qué piensas, Mauricio? No para alguien que se roba una bicicleta. Yo creo que... Justamente, yo le agradezco, Beatriz, la verdad que le acompaño con el dolor que siente, y la verdad que uno, desde la realidad, uno no es capaz de sentir lo que significa perder a un hijo. Eso es imposible. Es decir, uno trata de ponerse en sus zapatos, pero es muy, muy difícil. Yo por eso le doy gracias que usted tenga la valentía de hacer frente y llevar esta lucha hacia adelante. Pero aún así, las políticas públicas involucran entonces, y usted ahí tocó un elemento mucho más importante que tiene que ver con el fracaso que tienen las políticas públicas en los procesos previos a los 18 años. Es decir, hoy ya hablamos del Sename, llevamos 20 años hablando del Sename. Yo me acuerdo que hace 10 años atrás yo participé en las mesas intersectoriales en las cuales justamente se ponía en juego esto. ¿Qué hacemos con estos muchachos, con estos niños que son de alta complejidad? Estos muchachos que son los más graves. Y traigo a colación lo que pasó con el Cizarro, Cristóbal, que es el mejor ejemplo de cómo el sistema político, las políticas públicas han fracasado. Hoy día el Cizarro lo tenemos metido justamente en una cárcel porque siguió justamente cometiendo lo mismo que había cometido cuando tenía 10 años. Desde esa lógica usted tiene toda la razón. Respeto, pero lo que tenemos que mejorar, el joven Cizarro no tiene nada que ver con la crianza que tuvo la menor. Aquí de la menor estamos hablando que fue los 3 mejores colegios subvencionados que la ciudad tiene. Tiene excelentes notas, o sea, el contexto no es el mismo. No estamos hablando de un chico vulnerable. Ordenémonos, porque aquí lo que Beatriz te está poniendo en la mesa, Mauricio, por si no la escuchaste, y yo también entiendo, y fue lo que te planteé. O sea, no estamos hablando aquí de una niña vulnerable ni vulnerada, porque el ejemplo del Cizarro corre por otro vertiente, y yo sé que tienen que haber políticas públicas, pero aquí estamos hablando de una joven que está en uno de los mejores colegios, una joven que tenía un buen seno familiar, una joven, ¿no es cierto?, que no tenía ningún problema de vulneración de sus derechos, ni mucho menos, una joven que no robaba, una joven que no era drogadicta, o sea, una joven que planificó esta situación. Entonces, ese es el punto que yo toco contigo, Mauricio, y que entiendo, interpreto a Beatriz. O sea, estamos hablando de casos y casos. O sea, está bien que haya una política pública para los menores, pero también, ¿no es cierto?, quizás tenemos que ver y diferenciar algunas personas, algunos seres humanos que podrían generar una catástrofe en nuestra sociedad. Y te hablo de varias personas. Ahí está, Julio. ¿Cómo? Ahí está, perdona. Ahí está el tema. No existe hoy día la peor intervención que hoy día realiza el Estado está llevada justamente en aquellos que son los más complejos, los más crónicos o los más difíciles de abordar. Es decir, ¿qué hacemos con una muchacha que posiblemente, todos ustedes tienen razón, tiene un importante rasgo psicopático, pero ¿qué hacemos como Estado? Es decir, hoy día la vamos a tratar con la estrategia que venimos tratando, y por eso vuelvo a insistir, el límite entre la vulneración. Recuerden que el Cizarro vivió en la calle prácticamente toda su vida. Por lo tanto, el límite que hay entre la vulneración y la infracción de derechos, o sea, la infracción de ley, es un límite muy, muy precario, muy precario. Hoy día vemos justamente que no existen herramientas para tratar justamente estos casos que son los de mayor complejidad. Es decir, por eso nosotros hoy día, disculpa, Monserrat, que te interrumpa, nosotros hoy día estamos buscando una ley de responsabilidad penal para jóvenes y adolescentes, ya no para tomar, no para esta joven, porque yo no voy a tener, pero sí para los que vienen, para estos jóvenes que son psicópatas, para estos jóvenes que son capaces de cometer estos homicidios horrendos. En esto tenemos que hacer políticas públicas. Yo lamento enormemente, de verdad, lo del Cizarro. Pero aquí, vuelvo a insistir, aquí no, la chica no era vulnerable, fue en los 3 mejores colegios de la ciudad. Tiene excelentes notas y sigue teniendo mejores notas, las excelentes notas en el Sename. Aquí estamos hablando, hoy día, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez quiere que los jóvenes entre 16 y 17 años voten, seguimos dándole responsabilidades, pero no podemos pagar un homicidio calificado. Aquí estamos hablando de un caso puntual, que queremos que mañana no vuelva a suceder, que no haya otro Tomás.
Yo creo que hay un que argumento... esa sensación de que yo no tenga justicia, no la tenga ninguna madre más, nadie más en este pueblo, ni en el mundo, ni en Chile. Mauricio, yo creo que ahí hay un argumento que es bien impresionante de Beatriz y bien sólido. Es decir, de alguna manera estamos haciendo que los niños, y en este caso los jóvenes, cada vez más sean sujetos de derecho. Y eso tiene un montón de... pero también estamos viendo que los jóvenes de hoy son muy protagonistas de muchas cosas. Entonces, ¿por qué no pueden ser, en casos como este, también sujetos de deberes? Y yo creo que el tema que tú señalas, Mauricio, que nuestro sistema no tiene dónde rehabilitar realmente a estos jóvenes, ese no es el argumento para que no exista un castigo mayor por ejemplo, para que no exista por lo menos la discusión de eso. El Sename tenemos que arreglarlo, pero hoy día la responsabilidad penal adolescente está en cuestión por un montón de aspectos, por el caso de Tomás y Beatriz. También, pero también esto se está discutiendo por el caso mismo de la delincuencia. Hoy día hay muchos jóvenes que son utilizados o que se refugian justamente en la baja penalidad que tienen y son quienes justamente son la primera línea de las bandas delictuales. Son los soldados. Entonces, de alguna manera, como sociedad, nos estamos enfrentando a una adolescencia o juventud distinta de la que contempla tanto nuestro Código Penal como nuestro sistema de rehabilitación. Entonces, claro, acá hay un clamor popular que yo creo que va más allá del corazón. Va más allá del corazón de una madre como Beatriz. De alguna manera es un clamor popular que tiene que ver con el aumento de la delincuencia, con el involucramiento de los jóvenes en asaltos súper violentos. Entonces es un tema en el conjunto. Y que no está la petición solo en caliente o apasionadamente por ser víctima, sino que también te apuesta a la discusión, Mauricio. Nosotros aquí tenemos más de 50.000 firmas que hemos reunido, Beatriz, para que nosotros tengamos una ley de responsabilidad penal según la gravedad de sus delitos. Yo vuelvo a insistir, según la gravedad de sus delitos, no para alguien que hurtó una bicicleta. Escuchemos. Por algo tenemos más de 50.000 firmas. Escuchemos a Mauricio. Mauricio, quería decir algo. Sí, Julio, la verdad que yo tengo conciencia y asumo que es mi responsabilidad. Yo no puedo hablar de una cosa diferente desde la lógica científica. Es decir, hoy día la evidencia científica nos dice que en la medida que aplicamos más prisión, que aplicamos más sanción, que aumentamos las penas, lo único que vamos a obtener es mayor reincidencia. En la medida que hacemos justamente lo contrario, que sería, por ejemplo, preocuparnos hoy día, hay 3 factores que hoy día marcan la reincidencia en general. Los niños hoy día, saben ustedes que tenemos cerca de 300.000 niños que no están terminando ni siquiera el octavo básico hoy día, en este momento en nuestro país, y con la pandemia se proyecta que esos 300.000 niños que no están terminando el octavo van a ser más. Mauricio, lo que pasa es que una cosa son las políticas públicas y otra cosa son los crímenes. Que no los vamos a poder hacer, no van a poder hacer match en esta conversación. Uno entiende tu posición frente a las políticas públicas y que sean así, pero nos encontramos frente a jóvenes que ni siquiera sufren sanción por su acto. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a haber rehabilitación y reinserción si no sufren ninguna consecuencia por su acto? O sea, ¿qué rehabilitación, por supuesto qué que aquí reinserción? Estamos hablando de una niña vulnerable. ¿Qué reinserción y qué rehabilitación va a haber que un joven que comete un crimen no tenga sanción por la edad que tiene o por lo que sea? Hay un caso que hay un padre que ha llevado esto también, al igual que Beatriz, hasta el final de sus días ha trabajado por esto que se llama Andrés Cubillos. Su hijo se llamaba Felipe Andrés Cubillo y fue apuñalado en la puerta de la casa de su abuelita porque le querían quitar el reloj. Lo apuñalaron tanto que le apuñalaron el cuello, lo mataron en la puerta de la casa de su abuelita por quitarle el reloj. Un joven de 16 años. Esa persona no era vulnerable que lo apuñaló. Tenía una pyme delictual, trabajaba en esos robos y era un asesino brutal. Mira lo que llegó a hacer con un cuchillo. La penalidad bajísima.
el padre también ha concurrido a decir, oye, esto tiene que cambiar. O sea, estamos frente a situaciones puntuales, ¿no es cierto?, de gente que al no tener sanción no va a tener nunca una verdadera rehabilitación y arrepentimiento. Si sabe que a los 2 meses va a estar en la calle de nuevo, Mauricio. La verdad que, vuelvo a insistir, Julio, yo no puedo decir otra cosa que es lo que dice la evidencia científica internacional. Si mejoráramos el tratamiento en el medio penitenciario de los mayores de 18 años y mejoráramos el tratamiento de los infractores de ley menos de 18 años, la verdad que mucha menos reincidencia tendría. Ya lo hemos hablado muchas veces. Chile hoy día encabeza los niveles de reincidencia a nivel internacional y a su vez tenemos un 80% de reincidencia. De cada 100 presos que entran a la cárcel, 80 vuelven a ingresar a la cárcel. Esa es la gravedad que hoy día estamos enfrentando. Y por otra parte, Chile está entre los top 10 de los países que mayor pena aplica justamente de castigo. Tenemos aproximadamente casi 300 presos por cada 100.000 habitantes. 300 presos por cada 100.000 habitantes. España tiene 90. Europa en general tiene 90, 80 presos por cada 100.000 habitantes. Entonces, cuando se dice, apliquemos la mayor sanción, aumentemos los costos para que la delincuencia baje, al contrario, lo que estamos creando es mayor cantidad de delincuentes. El 80% de los que ingresan a la cárcel reinciden. Entonces, Mauricio, usted aquí está diciendo que nosotros tenemos que ver las políticas públicas internacionales. Si nosotros estamos viendo las políticas públicas internacionales, nosotros también tenemos que ver que en Estados Unidos ella tendría una pena según la gravedad de sus delitos. Ahora, obviamente nosotros tenemos que trabajar tanto el Sename, yo digo como ciudadana, tanto el Sename y tantas instituciones que tienen que rehabilitar a nuestros jóvenes, pero hoy día no existe una penalidad según a lo que ellos cometen. Aquí estamos hablando de una joven que la planificó, estamos hablando de que dejó a mi hijo abandonado, que mi hijo al final se murió desangrado, que no tiene una pizca de arrepentimiento. Aquí yo no estoy sanitizando una chica normal como el abogado de la defensa en algún minuto lo dijo ayer. Yo lamento enormemente sus palabras, pero aquí estamos hablando de una persona que fue capaz de participar y destrozar a mi hijo. ¿Usted puede creer que yo ni de mi hijo me puede despedir de un beso en la cara porque hasta su cara se la cortaron? Beatriz, usted tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Aquí estamos frente a un delito que es terrible. El nivel de sadismo y el nivel de maquiavelismo que se puso en juego es realmente grave. Es más que grave, es atroz. Es insoportable para la vivencia de un padre o una madre. Lo que yo le quiero decir, que no es la sanción lo que tenemos que buscar, es que la intervención que realice el Estado sea realmente efectiva. Cambiemos el concepto. No es una sanción penal, sino que es una intervención terapéutica que permita que esa niña cuando salga, porque ya, apliquémosle 10 años, apliquémosle 15 años, pero lo que tenemos que buscar es que cuando cumpla los 15 o los 20 años, salga diferente a como entró. Entonces, eso es lo que está faltando. Pero por supuesto, si nosotros hoy día estamos buscando una ley de responsabilidad penal justamente para estos casos, señor, para que haya rehabilitación. O sea, yo estoy de acuerdo yo estoy súper de acuerdo que el psicópata con el violador no tienen reinserción social, pero justamente para otros jóvenes que cometen otro tipo de delitos no tenemos políticas públicas para rehabilitarlo. Entonces hoy día nosotros tenemos que hacer una reforma. Por eso yo llamo a nuestros diputados, a nuestros senadores y a nuestros futuros constituyentes a que veamos qué pasa con estos casos, rehabilitémoslos de alguna manera, pero hoy día no tenemos. Hoy día 5 años son irrisorios. Si es que les damos 5 años, tengamos los 10 pero bajo un tratamiento. Sí. A ver, no podemos tratarlo aquí en la sociedad. Mauricio, un segundito, porque tenemos poco tiempo. ¿Podría ser incluso inimputable esta joven? Porque si es imputable, tiene como máximo 5 años de un régimen de internación en el Sename. Eso es lo que establece nuestro Código Penal. En el caso de que sus informes psiquiátricos dieran algún tipo de diagnóstico, como psicopatía o, no sé, quizás esquizofrenia, no sé exactamente qué es lo que hace imputable, no me acuerdo del término, pero ¿podría ser que ella incluso fuese declarada inimputable? Es muy poco probable, Monse, porque la inimputabilidad significa pérdida de juicio de realidad. Es decir, que fue impulsada por la alucinación y delirio
Y en este caso, la mamá de Tomás nos dice justamente todo este hecho de planificación Mauricio, y todo lo que pasó antes, durante y después. Con lo cual, la pérdida de juicio de realidad aquí está prácticamente excluida. Es decir, a mi juicio, no habría ningún elemento que nos permita decir que ella actuó sin la... Mira, imagínate lo que significa inimputabilidad. Significa no tener la capacidad para comprender que lo que está haciendo es un delito. O sea, no tiene la capacidad para comprender que lo que está haciendo es un delito y no tiene la capacidad para dirigir su conducta. En este caso, eso pareciera que no amerita ningún análisis. Sergio Torres, estamos frente a una persona que después del asesinato ayudó en la búsqueda, dio declaraciones a algún medio, le dio el pésame a la madre, fue al funeral, ¿no es cierto?, le escoltó a la víctima. O sea, estamos... No sé si usted había estado presente en un caso similar. Sergio, ¿cuál es su opinión? Hola Julio, buenos días. Buenos días, Monse. Buenos días. Mira, yo voy a hacer una cosa bien simple referente a esto. La parte pedagógica, la parte literaria que estaba escuchando está muy bien, pero me pongo en el lugar de la madre. Aquí hay una víctima que en este momento es la madre que perdió a su hijo. Y desde el punto de vista policial, a mí nunca había visto un caso de esta magnitud, el ensañamiento, lo horrible que fue la pérdida de Tomás. Pero yo creo que policialmente, desde el momento que se inspeccionó, se encontró el cuerpo, se pusieron la evidencia en conocimiento del Ministerio Público y estas personas quedaron, ya sea el mayor en prisión preventiva y la menor recluida, tenemos que de una vez por todas demostrar responsabilidades desde el momento que una persona razona, sabe lo que está haciendo. Y en eso yo creo que aquí no tenemos que buscar algo ejemplarizador, si ojalá se pague, porque nadie va a devolver la vida de Tomás. No podemos seguir protegiendo que los menores, del momento que se comete un delito es responsable. La responsabilidad aquí viene, el Ministerio Público tendrá que demostrar ante el juicio oral la participación de la niña y del joven que se coludieron para cometer este hecho, y la Defensoría tratar de defender que la niña aquí hay una víctima que perdió la vida y hay dos personas que son responsables. Sergio, gracias, te queremos agradecer. Mauricio, queremos agradecer tu participación. Lucho también, y Beatriz a ti en especial. Gracias por concedernos esta entrevista. La verdad es que es un tema muy importante porque uno también ve cómo los jóvenes de 16 años de hoy día no son los mismos de hace 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás. Uno también, Mauricio, siente que esta evidencia científica tiene que estarse actualizando día a día, ¿no? O sea, uno también, como padre, empatiza con Beatriz en el sentido, ¿cuántas vidas de jóvenes vamos a tener que sufrir, ¿no es cierto?, para a lo mejor que haya un buen sistema de rehabilitación, que haya un buen sistema de reinserción? ¿Cuántas vidas van a costar como la vida de Tomás para darnos cuenta que hay algunos jóvenes que podemos sacar adelante y quizá hay algunos otros que tienen algunas psicopatías que tenemos que tener vigilados al menos, ¿no? Mauricio, gracias por estar con nosotros. Beatriz, muchas gracias. Gracias, Julio. ¿Puedo decir una cosita? Sí, por favor, chiquitita, por favor? Por favor, Beatriz. Nosotros hoy día estamos buscando una ley de responsabilidad penal, que se reforme la ley de responsabilidad penal hoy día para crímenes según la gravedad de sus delitos. Para eso llamo a nuestro legislador y a nuestro futuro constituyente. Muchas gracias por la entrevista. Y nada. Pucha, Beatriz, entendemos, es que yo creo que todas las mamás empatizamos tanto contigo y yo incluso creo que es los difícil papás de también, imaginar. Sí, Julito, sí, es difícil de imaginar. Es que yo me pongo en tu lugar, es difícil de imaginar lo que debe significar, porque ahora tú estás de alguna manera con la fortaleza que te da la lucha y con la fortaleza que te da un juicio que viene. Pero también después de esta fortaleza que has tenido que tener y que demuestra, me imagino que viene esa pena, angustia, pero inconsolable, no sé, en las noches en tu casa, al despertar en la mañana, cuando el juicio ocurra. Realmente lo que yo creo que lo que te ha pasado a ti es algo que no sé cómo realmente tiene, las palabras se quedan cortas para describir, así que queremos mandarte un abrazo grande de parte de todo el equipo y decirte que a pesar de que tu pena es tuya,
te entendemos muchísimo. Toda la energía del mundo, todo el cariño para ti. Un abrazo gigante aquí desde el estudio y de todos, ¿no? De todos los que aquí están, de Mauricio, de Sergio y de Lucho. Gracias, gracias Beatriz.